Hola Géminis, estas son las sorpresas que febrero tienen para ti. ¿Por qué las di vuelta? Estoy acostumbrado al otro mazo. Ay, bueno. Las sorpresas que febrero tiene para Géminis. Bueno, estas las leo al derecho, las de normal. Ahí está. A ver. Ahí sale invertido. Bien, Géminis. Uno de los significados de la carta de la luna tiene que ver mucho con la inspiración, pero también, y relacionado con la inspiración, es lo laboral. ¿eh? La luna tiene que ver con lo laboral. ¿Y cuál va a ser tu sorpresa un tanto desagradable en febrero? Que vos en lo laboral, el árbol, estás bien. Estás haciendo bien tu trabajo, de manera lenta, poco a poco, tu trabajo va creciendo, estás inspirado, estás creativo. Sin embargo, van a hablar mierdas de vos. La carta de la lechuza, la carta de el chisme, la agresividad. Van a hablar porquerías de vos, van a hablar mierdas. Em, bien. Y yo soy Géminis. Puta madre. Bien. A ver. Sí. Bueno, esto es lo que me llega hasta ahora. A ver, ¿qué más? Bueno, a ver. Importantísimo. Vos estás haciendo bien tu trabajo, empiezan a hablar porquerías, cosas inapropiadas de vos, y es como que, ¿qué te sorprende? Que de la nada, como que sentís la presión de tomar algún tipo de decisión. Decir, a la mierda, yo creía que estaba haciendo bien las cosas, pero no, parece que no. Y si tomás algún tipo de decisión basado en los chismes, la montaña. Cagaste. Entonces, te podés sorprender por partida doble. Primero, a nivel laboral, que vos pensás que estás haciendo las cosas bien y te dicen, no, esto está mal, o no estás trabajando de acuerdo a... no estás rindiendo, o estás haciendo mal las cosas, etcétera, etcétera. Esa la puede ser la primera sorpresa. La segunda sorpresa es producto de una... Decís, bueno, está bien, te sentís forzado a tomar algún tipo de decisión, y si haces eso, la segunda sorpresa es que metiste la pata por no seguir lo que estabas haciendo. ¿Mm? Bien. Tema salud. Tenemos un mate. Tema salud. Ojo con lo que te dicen, con la información que te traen. ¿Mm?
con los chismes, con las habladurías, que podés llegar a tomar decisiones totalmente que pueden llegar a perjudicar y bastante tu salud. ¿Eh? Guarda con eso. Guarda, guarda con eso. Y febrero puede que no sea un buen momento para sociabilizar. Para Géminis, porque ¿cuál podría llegar a ser otra sorpresa? Que empezás a hablar todo bien y terminás discutiendo. Todo bien, empezás todo muy lindo el chismorreo y terminás discutiendo. Entonces, eh, por ahí no es muy buen mes para sociabilizar demasiado. ¿Mm? Incluso no es buen mes para uno de los significados en el tema del amor, el tema del árbol, es sobre, ¿viste? Que aparece en todas las películas, eso cuando en los árboles, ¿eh? Muy de película yankee, muy de película de Hollywood, que en los árboles ponen con una corta pluma, con una navaja, dibujan un corazón, José y María. Bueno, me salió medio bíblico el ejemplo. José y María en un corazón, y por lo general son amores adolescentes, son amores superficiales, son amores que nunca van a llegar a nada. Bien, no es... si alguien te dice, ¿eh? No sabes que esa chica gusta de vos o ese muchacho gusta de vos, no tomes decisiones con respecto, no les des importancia, porque te puede aparecer alguien soplándote al oído. Mirá, che, no sabes que a Juancito le encantás, ¿por qué no haces algo? Y no te conviene. Bien, a ver, a ver. Las sorpresas para Géminis en febrero. Sorpresas que le tiene febrero a Géminis. Ahí está. Ahí. Bueno, sí, algunos Géminis van a tener que tomar decisiones vinculado a la justicia, a lo burocrático, al papeleo, vinculado a sus negocios, eh, como que tiene que cumplir determinadas obligaciones legales, sí. Bien. Sí, de vuelta, vincular a la profesión, bien. Bien, acá nos está diciendo de vuelta, dos cosas. Vinculado a lo laboral, ¿eh? También vinculado a lo laboral. Nos habla de, fíjate, lo laboral, la creatividad, la inspiración. Eh,
si bien haces lo que te gusta, haces lo que querés, vas a desechar, fíjate acá este personaje de aire, desecha. Entonces, lo que te va a sorprender por ahí es esta actitud práctica, que tenés. Como diciendo, bueno, está bien, yo hago lo que me gusta, sigo mi talento, todo bien, lo que me inspira, lo que me da creatividad, pero si no me sirve, lo dejo atrás. Si no me sirve, si no me sirve, si no satisface mis intereses, lo voy a dejar atrás. Bien, esa actitud que tenés, bueno, fíjate, el obstáculo. ¿eh? Em, Algo que te divierta, que te divierta, algo que el árbol está relacionado con la salud, algo como que te divierta, que te hace bien, pero si no te sirve en lo laboral, decís no, hasta la vista, baby. Esto no, está bien, me encanta, pero no me sirve, listo, no me sirve, lo dejo atrás. Géminis, una persona de Libra también te puede estar ofreciendo algún tipo de negocio. O a través de una persona de Libra te llega algún tipo de negocio y vos decís, ¿qué hago? Tomo la decisión, invierto, gasto. Bien. De vuelta, el estudiar, el resolver para tomar algún tipo de decisión, hay algún tipo de fantasía, de ilusión, como que no querés equivocarte para tomar algún tipo de decisión. También para Géminis, acá nos habla de una persona del signo, fíjate, una persona del signo Cáncer, la sacerdotisa, la luna, regente de Cáncer, puede ser un tanto conflictiva, un tanto agresiva, y como que no sabes muy bien qué hacer con esta persona. Bien. De vuelta, mira. Bueno, fíjate, el tipo del... No vas a estar muy sociable en febrero. No. Vas a estar medio con el calzón ladeado, Géminis. Después, fíjate, acá estás vos, Géminis, vas a estar un tanto agresivo en cuanto a la comunicación. Y si alguien te viene a romper los quinotos o si hay algún obstáculo en tu vida, con esta agresividad puede que en un momento seas agresivo desde el punto de vista de desde lo que decís, pero lo siguiente, después de ser agresivo, el abandono, decís chao, no quiero problemas, no, esta montaña no la quiero en mi vida, el abandono, la estrella invertida, la estrella invertida. Y también si hay algún acuario, hombre o mujer, que te viene con cualquier estupidez, decir no, chao, chao. Bien, eso es todo. Porque eso puede ser otra de las sorpresas, que venga un acuario con cualquier tontería, que te venga a decir cualquier tontería. Bien, acuario hombre o mujer. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.